La WWE está el legado de un luchador como si fuera el tráiler de una película. El tráiler no miente. Wrestling's scripted, it's made up, it's not real. Pero sí selecciona, muestra el ángulo más favorecedor, la frase más impactante, la reacción más intensa. Los momentos que generan dudas, como cuando el público rechaza al héroe previsto o un final que desata años de polémica, you never got me. This is bullshit. The referees are all in your pocket. Suelen quedarse en la sala de edición, a menos que la WWE tenga una razón para recuperarlos. Ese enfoque es aún más evidente con las estrellas que cruzan fronteras. La WWE necesita que se sientan más importantes que el resto de la plantilla, sin que ésta se sienta secundaria. Es un equilibrio difícil de mantener cuando el atractivo de la estrella que cruza fronteras se basa en la lucha real. Porque la lucha libre profesional es a la vez física y guionizada. Cuando ese equilibrio se desvía, los aficionados lo notan y las elecciones destacadas de la empresa empiezan a parecer omisiones. Ronda Rousey hace que esa selección sea más fácil de ver porque su trayectoria en la WWE es básicamente dos historias a la vez. La historia limpia es sencilla. Una ex campeona de la UFC cruza, se convierte rápidamente en campeona y ayuda a crear un momento histórico en WrestleMania. Es fácil de empaquetar, fácil de reproducir y fácil de señalar cuando la WWE quiere decir, miren lo grande que es ahora nuestra división femenina. La historia más complicada es más difícil de suavizar. Las reacciones del público cambiaron. Los finales se volvieron controvertidos. La luchadora hizo públicas posteriormente críticas que la WWE no tiene ningún interés en amplificar. Esa versión complicada sigue formando parte del historial y los aficionados la recuerdan. Simplemente no es la versión que se incluye en el resumen de momentos destacados para la posteridad. La narrativa preferida de la WWE sobre Rousey comienza antes de que ella luchara en un combate. En WrestleMania 31 se la presentó como una celebridad con credibilidad real en el combate, posicionada como alguien a quien los aficionados ya conocían, y se la colocó en un segmento destacado junto a The Rock. El segmento se desarrolló como un enfrentamiento sorpresa en el escenario más importante, donde se enfrentó cara a cara con los nombres más importantes. El público reaccionó como si ya formara parte de él. Funcionó como una historia de origen porque dio exactamente el tono que la WWE quiere de una estrella crossover. Gran momento, gran reacción, sin ambigüedades. Luego llegó la noche en la que realmente entró en la línea temporal, como parte activa de la división femenina de la WWE, Royal Rumble 2018. La WWE enmarcó su llegada como una bengala lanzada al cielo. Apareció inmediatamente después del primer combate femenino de Royal Rumble. Miró fijamente a las campeonas y a la ganadora del combate, Asuka, y señaló directamente el cartel de WrestleMania. La imagen transmitió a los fans todo lo que se suponía que debían sentir. Una celebridad no está aquí para entretenerse. Una estrella está aquí para elegir su objetivo. La WWE también se inclinó por el simbolismo. Rousey se puso la chaqueta de Roddy Piper y resaltó la identidad Rowdy como si fuera un paso de testigo. Independientemente de si eso significaba algo para todos los fans o no, le dio a la WWE un gancho argumental incorporado. No se trata solo de la aparición de una atleta famosa, se trata de una personalidad que la WWE puede enmarcar como parte de la historia de la lucha libre. A partir de ahí, la WWE llevó a cabo la clásica construcción del rito de iniciación del novato, excepto que fue pesado y brillante desde el principio. En Elimination Chamber 2018, el ángulo de la firma del contrato terminó con una confrontación física temprana en la que participaron Triple H y Stephanie McMahon. Ese momento fue importante porque sirvió para dos propósitos a la vez. Posicionó a Rousey como alguien dispuesto a luchar contra las figuras de autoridad y le dio a la WWE un sencillo plan de debut. Poner a la recién llegada en el ring con personas que puedan guiar el ritmo, controlar el tono y proteger el protagonismo. Su debut en el ring en WrestleMania 34 se convirtió en la parte más repetible de su carrera en la WWE por una sencilla razón. Respondió a la única pregunta que importaba: ¿puede hacerlo? Formó equipo con Kurt Angle contra Triple H, Stephanie McMahon en un combate diseñado para mostrar sus puntos fuertes y ocultar sus debilidades. Estaba estructurado, pareciera grande, también para que se sintiera seguro. Eso no es una crítica. Así es como se presenta una atracción crossover sin exponer los límites de la inexperiencia, y el público se lo creyó. El debut se saldó con una victoria
victoria, y la cobertura de los medios de comunicación lo trató como una transición exitosa en lugar de como un acto de curiosidad. Pues de eso, la WWE la llevó rápidamente al dominio. Aquí es donde la relación entre la WWE y Rousey se complica, porque lo mismo que la convirtió en un fichaje perfecto, también la hizo difícil de contratar a largo plazo. La WWE quería que se sintiera como una luchadora real, que también pudiera hacer lucha libre profesional a un nivel de élite. Ese es un camino estrecho. Parecía demasiado protegida, los aficionados incondicionales se resentirían. Si parecía demasiado expuesta, el aura de la corriente principal se derrumbaría. A principios de 2018, la WWE resolvió ese problema dándole el tipo de lanzamiento cuidadosamente ensayado y producido que casi nadie obtiene. El enfoque funcionó al principio porque satisfizo a ambos públicos. Los espectadores ocasionales obtuvieron una estrella con renombre y agresividad. Los aficionados incondicionales tuvieron una recién llegada que, al menos en esa primera gran noche, parecía pulida y comprometida. En SummerSlam 2018, la WWE la coronó campeona femenina de Raw enfrentándola a Alexa Bliss y presentando la victoria como un avance dominante. El mensaje era claro. Esta atleta no está aquí para ascender lentamente. Está aquí para romper el techo. La versión más destacada de la historia sigue avanzando a partir de ahí. Fue la protagonista de WWE Evolution 2018, el primer evento exclusivamente femenino, y defendió con éxito su título contra Nikki Bella. Luego, primera etapa culminó en WrestleMania 35, el primer evento principal femenino de WrestleMania, donde perdió en una triple amenaza winner take all contra Becky Lynch, con Charlotte Flair también en el combate. Ese final es una de las imágenes más comercializables de la WWE de la era moderna. Una nueva cara de la empresa sale con ambos títulos en el escenario más grandioso. Ese es el resumen de lo más destacado. Gran entrada, gran debut, rápido ascenso al título, final histórico en WrestleMania. Pero la historia limpia requería un equilibrio constante entre dos públicos. El público más amplio quería a Rousey como una auténtica estrella del combate. El público principal de la lucha libre quería que pagara sus deudas como todos los demás. Cuando se mantuvo ese equilibrio, parecía un fichaje perfecto. Cuando se rompió, los momentos ocultos comenzaron a acumularse. El primer momento estaba a la vista, porque no fue un accidente, fue una elección. La llegada de Rousey al Royal Rumble 2018 se produjo inmediatamente después del primer combate femenino del Royal Rumble. La presentación de la WWE lo trató como la guinda del pastel de una noche histórica, la revelación sorpresa que haría que todo el espectáculo pareciera aún más grande. Pero las críticas fueron inmediatas y nunca desaparecieron del todo. Muchos aficionados sintieron que la primera ganadora del Royal Rumble femenino se vio eclipsada. Cuando la empresa finalmente tuvo un combate femenino histórico que podría haber sido el final en sí mismo, la WWE dirigió la cámara hacia la nueva celebridad y le dijo a todo el mundo: el siguiente capítulo comienza ahora mismo. Incluso años después, esa queja seguía apareciendo en las conversaciones habituales. Nikki Bella, mirando atrás, criticó abiertamente el momento elegido por considerarlo una falta de respeto hacia las mujeres que acababan de hacer historia. Ese es el tipo de cita que la WWE no necesita en un documental. Cuestiona la idea de que el momento se ejecutó a la perfección y replantea la noche como una decisión comercial que puede haber pisoteado su propio hito. Desde una perspectiva comercial, es fácil entender por qué la WWE lo hizo. La aparición sorpresa de Rousey al final del Royal Rumble 2018 convirtió un combate histórico exitoso en una noticia de actualidad. Ayudó a la WWE a dominar la conversación a la mañana siguiente. Posicionó a Rousey como una estrella de primer nivel al instante. Estableció las apuestas de WrestleMania con un solo gesto. La contrapartida es igual de obvia. El primer combate femenino de Royal Rumble fue histórico por sí mismo. La revelación de Rousey inmediatamente después creó una discusión permanente sobre si la WWE celebró el hito de las mujeres o lo utilizó como plataforma para presentar a la nueva estrella. Y fíjense en lo que ocurre años después, cuando la WWE vuelve a Royal Rumble 2018. La historia es el final impactante y el aura de un nombre conocido. La tensión de acabamos de crear un momento histórico para las mujeres y al instante hemos desviado la atención. Rara vez se trata como parte del legado. No es un escándalo, es edición. Si el primer momento oculto tiene que ver con el momento oportuno, la siguiente era tiene que ver con algo que la WWE puede controlar por completo, la reacción de los aficionados. El ideal de la
WWE con el crossover de celebridades es sencillo. Aportan nuevas miradas, son aceptadas por la base de aficionados y se convierten en un atractivo a largo plazo. El trabajo inicial de Rousey en el ring ayudó, pero a finales de 2018 y principios de 2019, las reacciones del público se volvieron impredecibles. Y eso es precisamente el tipo de cosas que la WWE rara vez elige reproducir como un momento imperecedero, porque una reacción impredecible rompe la ilusión de que la empresa lleva las riendas. Punto de inflexión clave produjo en torno a Survivor Series 2018, cuando Rousey se enfrentó a Charlotte Flair. La historia de la WWE construyó para que Rousey pareciera simpática, ganó un combate importante y luego sufrió un brutal ataque tras el combate que se presentó como impactante y despiadado. Desde el punto de vista de la trama, fue una escalada clásica. El agresor parece peligroso, la víctima parece injustamente tratada, la rivalidad se intensifica. Es el tipo de ángulo que la WWE ha utilizado durante décadas, pero la alineación emocional se enturbió. En lugar de que el público se pusiera automáticamente del lado de Rousey, del público respondió como si se estuviera posicionando a la persona equivocada como heroína. En un negocio en el que el público es parte del producto, eso importa. Si el público empieza a animar a la estrella local que se enfrenta a la celebridad crossover, la WWE se ve obligada a realizar constantes correcciones de rumbo. Se convierte a la estrella crossover en heel y se arriesga a perder a los fans ocasionales, o se sigue promocionando a la estrella crossover como heroína y se arriesga a que la televisión semanal dé la sensación de que la empresa está luchando contra el público. A principios de 2019, los abucheos ya no eran sutiles. En Raw, Rousey intentó hacer promociones importantes mientras el público se alineaba ruidosamente con Becky Lynch. Esto fue en medio de su rivalidad con Lynch y la órbita de WrestleMania 35, en la que también participaba Charlotte Flair. En los segmentos destinados a elevar a Rousey como pieza central, la reacción del público a veces la hacía sentir como un obstáculo. Eso es un problema para la WWE, porque cambia el significado de todo. Se supone que un campeón heroico debe sentirse como una recompensa. Un campeón no deseado empieza a sentirse como una decisión de la empresa, no del público. Esta es la prueba A. La WWE puede reproducir un debut exitoso para siempre. La WWE puede reproducir una victoria limpia por el título para siempre. La WWE puede reproducir un momento triunfal de WrestleMania para siempre. Que la WWE no puede reproducir sin reabrir el debate es el sonido del público rechazando la dirección prevista. Si se incluyen esos clips, se reconoce que el público no siempre estuvo del lado de la empresa. Por lo tanto, esos capítulos viven principalmente en la memoria de los aficionados. Se discuten en retrospectivas, en videos de reacción y en discusiones, pero no se convierten en el eje central de la mitología interna de la WWE. Y eso es más importante para una estrella crossover que para casi cualquier otra persona, porque se supone que todo el valor de una atracción crossover es que los aficionados la acepten como algo especial. Cuando el público empieza a tratar a la atracción como un villano, incluso cuando la historia dice héroe, el resumen de lo más destacado deja de estar limpio. Ahora hablemos de los finales, porque los finales son donde la WWE puede proteger a una estrella y al mismo tiempo debilitarla accidentalmente. En términos de lucha libre, un final protegido suele ser una decisión comercial. Puede mantener fuertes a varias personas, preservar el aura de una estrella y dejar espacio para las revanchas. La desventaja es que los finales protegidos también invitan al público a discutir sobre lo que realmente sucedió. Y eso es especialmente arriesgado cuando todo el argumento del intérprete es la autenticidad. Con Rousey, los finales controvertidos se convirtieron en una parte recurrente de la conversación. No siempre porque el combate fuera malo, sino porque el final daba la sensación de que intentaba satisfacer demasiados objetivos a la vez. El ejemplo más claro es el final de WrestleMania 35. La versión destacada es clara. Becky Lynch inmovilizó a Rousey y se llevó ambos títulos. Esa es la imagen que quiere la WWE. Es histórica, sencilla y fácil de reproducir. La versión debatida es más complicada. Algunos espectadores argumentaron que los hombros de Rousey no estaban completamente abajo para la inmovilización. Independientemente de si se acepta o no ese argumento, el debate en sí mismo pasó a formar parte del legado. Convirtió el mayor combate femenino de la historia de la empresa en un tribunal en internet sobre ángulos de cámara y omóplatos. Y ahí es donde entra en juego el efecto ocultamiento. Un mito limpio protege a una estrella crossover. Un final con discusión sobre las reglas convierte a la estrella en el centro de un debate que nunca termina. También hay una capa de rumor
rumores entre bastidores que se ha mantenido ligada a ese final de WrestleMania. Becky Lynch ha dicho más tarde que el final previsto cambió, incluyendo que se evitó un final por rendición de Rousey. Eso encaja con el tema más amplio que la WWE vendía en ese momento. Rousey como la estrella que no se rinde. Y si tu marca se basa en la legitimidad, ese tipo de protección puede tener un doble efecto. Tiene intacto el aura. También puede hacer que los aficionados sientan que la programación se adapta a la estrella. La segunda ronda creó un tipo diferente de controversia sobre el final y produjo uno de los momentos más comentados de la lucha libre femenina reciente. ¿Se rindió? En SummerSlam 2022, Rousey desafió a Liv Morgan en un combate en el que el final se convirtió en la historia. La propia WWE se inclinó por la idea de que Morgan se rindió desde que terminara el conteo y que el árbitro no lo vio. El resultado inmediato es una excusa incorporada para una revancha o una rivalidad continuada, pero el efecto secundario es mayor. Ahora, la credibilidad de la campeona se ve envuelta en una discusión técnica sobre el árbitro. Rousey puede decir que le robaron. Morgan puede decir que consiguió el pin. Los aficionados pueden volver a verlo fotograma a fotograma y discutir eternamente. Y ese no es el tipo de clip que la WWE quiere como momento eterno, que haya funcionado como narrativa a corto plazo. La WWE también recurrió a un truco familiar tras lo sucedido, la disciplina argumental. En Kaifab, la empresa presentó a Rousey como alguien que se pasó de la raya, atacó a los árbitros y debía ser multada o suspendida. Eso puede ser televisivamente atractivo, hace que el personaje parezca peligroso, toma prestado el lenguaje de las consecuencias deportivas reales, que un mundo guionizado parezca más serio. También es un contenido heredado incómodo. Cuanto más se enfatiza que una estrella importante es difícil de controlar, menos se puede vender su trayectoria como una historia de éxito sin contratiempos. La misma dinámica se repite en otros momentos que la WWE rara vez destaca. Durante la preparación de 2019, la WWE impulsó un ángulo en el que Rousey se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones poco profesionales en Raw, con mensajes de la empresa que se inclinaban por el lenguaje contractual y el secretismo. Una vez más, en Kayfabe solo se trata de contar una historia. En términos de presentación, es la WWE la que te dice en pantalla que la relación es volátil. Luego, en 2022, después de SummerSlam, la WWE dio la misma idea. Bien, suspensión. La autoridad tratando de contener a una estrella que se supone que es incontrolable. No es difícil ver por qué esos momentos no son los que la WWE quiere que encabecen el paquete de momentos destacados. Los ángulos disciplinarios no encajan en la historia limpia del héroe. Encajan en la elegante narrativa de la fábrica de estrellas. Plantean una implicación incómoda, que la empresa y el personaje están en un constante tira y afloja. Y otro final de la segunda temporada reestructuró silenciosamente todo su estatus. En SmackDown, más tarde en 2022, Rousey defendió su título y luego lo perdió casi de inmediato en un desafío improvisado cuando Charlotte Flair regresó y la inmovilizó con un rápido roll-up. Sobre el papel, solo es lucha libre. Los campeones pierden en momentos sorpresa todo el tiempo. Sin embargo, términos de mitología es duro. Posiciona a Rousey como una campeona de transición en la historia del regreso de otra persona. Esa es una sensación muy diferente a la presentación de SummerSlam 2018, donde se la presentó como una fuerza de la naturaleza. La WWE siempre puede repetir, la campeona imparable gana. Es más difícil repetir, la campeona pierde en un ángulo de regreso repentino cuando se intenta vender un legado de dominio. Este es el patrón que se ve una y otra vez. La WWE no necesita borrar nada de esto, solo tiene que elegir qué se convierte en la historia permanente. La segunda etapa de Rousey es donde la conversación sobre el escondite pasa de la presentación en pantalla a algo que la WWE realmente no puede reempaquetar, lo que Rousey dijo después de su marcha. Pero primero es útil entender cómo presentó la WWE el regreso, porque el regreso en sí mismo fue exactamente el tipo de momento que le encanta a la WWE. Después de WrestleMania 35, Rousey desapareció durante un largo periodo. Luego regresó en 2022
y ganó el combate femenino Royal Rumble. En la versión de la WWE es un reinicio. La estrella ha vuelto. El camino hacia WrestleMania está despejado. El resumen de lo más destacado puede comenzar de nuevo. La WWE la llevó a una lucha por el título con Charlotte Flair en WrestleMania 38. Charlotte retuvo el título y el final incluyó otra sumisión visual, en la que una luchadora parece tener a la otra en apuros, pero el árbitro no puede registrarlo completamente en tiempo real. Es el mismo estilo de protección al que siempre volvemos. Nadie tiene que parecer débil, pero todos tienen que aceptar el argumento. Al mes siguiente, la WWE cambió el resultado en WrestleMania Backlash 2022 en un combate I Quit, en el que Rousey obligó a Charlotte a rendirse en un momento brutal, con ayuda de un arma. Esta era la versión de Rousey que prefería la WWE contundente, basada en la sumisión, presentada como una luchadora que impone la realidad a una villana de la lucha libre. A partir de ahí, la situación del título se volvió volátil. En Money in the Bank 2022, Liv Morgan cobró su contrato y le quitó el campeonato femenino de SmackDown a Rousey. Luego vino la controversia del final de SummerSlam, pues en Extreme Rules 2022, Rousey recuperó el título al obligar a Morgan a desmayarse. Ninguno de esos resultados es oscuro, pero juntos pintan un panorama definido por giros bruscos, estipulaciones y finales controvertidos, más que por un impulso estable y alineado con el público. No es el tipo de reinado que se puede resumir en una frase clara. Y luego viene la parte que la WWE realmente no puede reformular: las críticas del mundo real a Rousey. Hay 4 categorías que surgen una y otra vez cuando los aficionados hablan de lo que la WWE oculta. La primera es la salud, concretamente las conmociones cerebrales y los traumatismos craneales. En entrevistas relacionadas con el lanzamiento de sus memorias, Rousey habló de su largo historial de conmociones cerebrales y de la presión en los deportes de combate y en las industrias del espectáculo para mantener silencio al respecto. La forma en que lo describió no fue "tuve una mala semana", era miedo. Miedo por la salud cerebral a largo plazo. Miedo por lo que los golpes repetidos acumulan con el tiempo. La segunda categoría son afirmaciones específicas relacionadas con los ángulos de la WWE. En una entrevista detallada tras su salida, afirmó que una bofetada con la mano abierta de Stephanie McMahon durante el segmento de firma de contratos de Elimination Chamber le provocó una conmoción cerebral. También describió síntomas similares tras una bofetada con la mano abierta relacionada con la preparación de su combate con Nikki Bella. Esas son sus afirmaciones, y son el tipo de detalles que convierten instantáneamente un giro argumental en una conversación sobre salud en el mundo real. La WWE no necesita que el diagnóstico sea incómodo. La historia ya es perjudicial de por sí, porque sugiere que algo que la WWE presentó como un giro argumental básico tuvo graves consecuencias en el mundo real. La tercera categoría es el proceso creativo. Rousey describió su frustración por la desigualdad en la planificación y los recursos para los ensayos, y contrastó su experiencia con el apoyo que la WWE brindó a otros artistas famosos que se incorporaron a la empresa, como Logan Paul. En términos sencillos, escribió un sistema en el que algunos artistas recibían toda la atención de la maquinaria, mientras que a otros se les exigía ponerse al día sobre la marcha. También describió la preparación de WrestleMania 35 como algo apresurado desde el punto de vista de la planificación de los combates, a pesar de que la trama se había desarrollado durante mucho tiempo. Trata de una queja muy específica, ya que WrestleMania 35 es la joya más grande de la corona de la historia moderna de las mujeres de la WWE. Si una de las 3 participantes dice que el combate más importante se preparó a última hora, eso no encaja con el mito corporativo. Cuarta categoría es la crítica directa al liderazgo y a ejecutivos concretos. Rousey no se limitó a decir que lo creativo era frustrante. Describió el ambiente como miserable en algunos momentos y culpó a personas concretas. Incluso si se considera que se trata de la perspectiva de una sola persona, la WWE no tiene ningún incentivo para poner un micrófono a una antigua estrella y decirle al público: "He aquí por qué trabajar aquí era horrible". Y luego está la fricción entre el caifabe y la realidad. Rousey utilizó en las entrevistas expresiones que reducían la lucha libre profesional a peleas falsas por diversión, lo que provocó la reacción de los aficionados y los luchadores a quienes no les gusta que los grandes nombres socaven la presentación. La WWE puede vivir con que el público sea inteligente en lo que respecta a la lucha libre. La WWE ha sobrevivido a eso durante décadas. Es más difícil para la WWE cuando un ex campeón, especialmente una estrella crossover que se promocionó por su legitimidad,
realidad lo dice en voz alta de una manera que suena despectiva. Ese tipo de citas no ayudan a la WWE a vender entradas, no ayudan a la WWE a proteger el aura de las personas que aún están en la lista, y definitivamente no ayudan a la WWE a vender el legado de Rousey como una victoria impecable. Así que aquí es donde esconderse se vuelve práctico. La WWE puede reproducir un combate una y otra vez. La WWE puede reproducir un debut una y otra vez. La WWE puede reproducir las quejas de una ex campeona sin que esas quejas parezcan validadas por la propia empresa. El final de la historia de Rousey en la WWE es otro caso en el que la versión oficial parece impecable, pero el panorama completo es más complicado. La última etapa de su segunda etapa giró en torno a la historia del equipo con Shayna Baszler. Esto es notable porque se planteó más como Ronda elige formar equipo con su amiga en la vida real y menos como Ronda domina la división individual. Esto supuso un cambio en la forma en que la WWE la estaba utilizando. Rousey y Baszler ganaron los títulos de parejas femeninas de la WWE en Raw, en un combate entre varios equipos. Luego, en Money in the Bank 2023, la historia se rompió. Baszler atacó a su compañera, los cinturones cambiaron de manos en el caos y la asociación se convirtió en una rivalidad. Finalmente, en SummerSlam 2023, Baszler y Rousey lucharon en un combate con reglas de MMA y Baszler venció a Rousey por sumisión técnica. Términos puramente de la WWE, eso parece un final completo. Traición, lucha, despedida. Incluso se asemeja al tipo de combate de despido que la WWE suele utilizar cuando alguien se retira, pero el capítulo posterior a la WWE de Rousey te da el motivo por el que los aficionados siguen hablando de lo que la WWE oculta, porque su historia no terminó de forma clara en los archivos de la WWE. Pues de irse, insinuó públicamente algún tipo de retiro, utilizando el tono bromista y desafiante que se esperaría de ella. Luego, siguió luchando de forma limitada fuera de la WWE, lo que complica inmediatamente el final limpio. También apareció bajo el paraguas de Ring of Honor en un combate por parejas, formando equipo con Marina Shafir, que se promocionó intensamente como un momento crossover del tipo "no vas a creer que esto está pasando". Los detalles importan menos que el punto más importante. La WWE rara vez se beneficia de recordar a los aficionados que una antigua campeona reciente está participando en combates en otros lugares, especialmente si esa antigua campeona critica públicamente el liderazgo y el proceso creativo de la WWE. Así que, si intentas entender por qué ciertos momentos de Rousey parecen ocultos, no es porque la WWE pueda borrarlos, que la WWE no gana nada con reproducirlos. Entonces, ¿qué se puede afirmar con responsabilidad sobre lo que la WWE oculta acerca de Ronda Rousey? La WWE está conservando un legado. La versión conservada por la WWE enfatiza las partes que hacen que la empresa parezca una fábrica de estrellas. El debut en WrestleMania, que superó las expectativas. El rápido ascenso al título que fue noticia. El histórico evento principal de WrestleMania, que cambió la percepción de lo que las mujeres podían hacer en el escenario más importante. El impactante regreso al Royal Rumble, que la volvió a situar instantáneamente en la cima. La versión seleccionada por la WWE resta importancia a las partes que complican la historia. Resta importancia a las críticas de que su llegada al Royal Rumble 2018 eclipsó la historia de otras mujeres. Resta importancia a los momentos en los que el público la rechazó ruidosamente en la televisión semanal, que eso socava la idea de que la visión de la empresa siempre coincide con la del público. Restringe la importancia de los finales controvertidos que restan protagonismo a los resultados claros, porque esos finales invitan a un debate interminable en lugar de a una celebración clara. Restringe la importancia de los ángulos disciplinarios de la trama que la presentan como difícil de controlar, porque eso no encaja en una historia de éxito sin contratiempos. Y restringe la importancia de sus críticas posteriores al funcionamiento interno de la WWE, porque promueve
promover esas críticas sería validarlas por parte de la WWE. En términos prácticos, los momentos ocultos a los que los aficionados siguen volviendo son los que dañan una de las dos formas preferidas de la WWE para vender a Rousey. Si la WWE quiere venderla como una luchadora legítima, los finales con discusiones sobre las reglas y las citas despectivas sobre las peleas falsas son un problema. Si la WWE quiere venderla como una historia de éxito de una máquina de entretenimiento bien gestionada, los repetidos castigos de la autoridad, las reacciones inconsistentes del público y una gira de memorias en la que critica al liderazgo son un problema. Nada de esto requiere una conspiración, quiere decisiones editoriales. Y si quieres una frase que se mantenga cuando eliminas el drama, es esta: la historia de Ronda Rousey en la WWE es tanto una carrera kayfabe como una colisión en el mundo real entre la identidad de una luchadora legítima y una industria del espectáculo que sobrevive gracias a narrativas limpias. ¿Qué opinas de Ronda? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.